Doctor Jalife, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Bien, buenas tardes. encantado y de estar con tus invitados. Y bueno, doctor, bueno, finalmente la verdad es que hemos hablado de muchas cosas, pero en esta ocasión quisiéramos arrancar sobre, pues el tema creo que obvio, evidente, claro, Afganistán. El desastre militar en Estados Unidos tiene un chorro de aristas, ¿no? Pero la, Sí. la, la pregunta es, o sea, ¿se pudo haber evitado? Yo me pregunto, o sea, al final esto estaba ya cantado antes o después, iba a acabar exactamente igual. Y la otra es, ¿cómo es posible? Yo me quedo sorprendido que un ejército como los talibanes, que ni siquiera son un ejército, viven en cuevas, van así a los gimnasios y se regodean así. O sea, como que, pues parece de la prehistoria, siga humillando de esta manera a los Estados Unidos de Norteamérica, al poderoso ejército. ¿Cómo la ve, doctor? Mira, desde el punto de vista estadounidense, yo creo que fue una medida muy correcta. Si uno ve bien los 20 años, el error fue de Baby Bush, que envió a sus tropas, primero a Afganistán, tú lo recuerdas, un mes después de los atentados del 11 de septiembre, que todavía no se sabe mucho al respecto, todavía hay mucha neblina en eso, y no fueron torres gemelas, porque en la tarde se cayó una tercera torre, fueron torres trillizas, ¿no? Pudiéramos decirles, y cobraron, no es broma, cobraron doble los seguros que porque eran gemelas, ahí luego me la platicas, ahí con AIG. Vi a alguien de ustedes que traía ahí, el AIG, ¿quién lo traía? ¿Pusiste una foto de tu hermano Mauricio o qué? ¿Cuál? ¿No? AIG, ¿no? ¿Seguro? Ahí vi por ahí algo de AIG. Bueno, cobraron doble que porque eran mellizas, que eran gemelas las torres. No se sabe mucho. En realidad en ese momento, porque hay que ver la coyuntura, el momento ya pasaron 20 años, estaba en juego la captura del petróleo en Irak. Esa era la gran jugada. Y ellos ya sabían, porque ya los mapas de los geólogos soviéticos ya habían demostrado que había gran cantidad de litio y enormes cantidades de tierras raras, que son realmente el presente y el futuro para las nuevas tecnologías, tanto de los vehículos eléctricos, los híbridos, los misiles balísticos, tiene muchas aplicaciones, en la computación, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que había detrás. Mira, yo incluso se los platico, cuando dialogué con Fidel Castro, que solía invitarme a cenar, tocamos el tema, él lo tocó, de la invasión de Irak, se había dado recientemente, y me llamó la atención que él comentase que no había sido por el petróleo de Irak. Bueno, yo ya no, yo mantengo esa hipótesis, el comandante ya no vive para que nos repliquemos, ¿no? Refute, ajá. Pero en ese momento sí era la captura del petróleo de Irak, que se dio luego por ahí de principio del año posterior, no, unos 5 o 6 meses después del 11 de septiembre. Entonces, ahí es el error, tú recordarás, ingresan Dick Cheney, Donald Rumsfeld, que acaba de fallecer, Tony Blair como primer ministro, José María Aznar de España, bueno, hasta Fox se quería subir al carro, y ahí te puedo hacer otra confesión de secreto de Estado. Gracias a un servidor, México no participó en esa guerra absurda, y te acuerdas tú que Martita dice que cargó a Fox, o al revés, Fox cargó a Martita, ya no sé qué pasó, y que se luxó una de las vértebras Sí. sacras o lumbares, ya no sé qué tenga Fox a estas alturas de su osteoporosis de los casi 80 años, y yo era muy amigo de Adolfo Aguilar Sincer, y conectábamos mucho. Entonces yo le dije a Adolfo, mira, a mi juicio esto va por aquí, papá, no te conviene meterte, ¿para qué se mete México? Y luego la Unión Europea no está a favor, no existía la Unión Europea, ahí estaba el primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, etcétera. Francia no acudió, y recordarán que Estados Unidos se va por la libre. Entonces, mira, ya pasaron 20 años, Obama
su vicepresidente era Biden, duró más. Bueno, hago otro paréntesis. Blair acaba de decir que Biden es un imbécil. Imagínate los niveles de la relación especial, cómo se ha deteriorado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y ya en instancia intermedia, el mismo Obama pues ya no quería seguir con la guerra de Afganistán. Tuvieron un mejor plan. El plan era instalar a un títere en Afganistán, que fue Ashraf Ghani, que fue economista del Banco Mundial, y a través del Banco Mundial, con esos operativos de PP, Public Private, que es una privatización encubierta, empiezas con dinero público y luego los privados se llevan todo. Está muy vista. Aquí Mancera intentó operarlo con el agua en la Ciudad de México. Ya no sé en qué acabó. Aquel día le di una conferencia a los casi 40 diputados del PT, e incluso le pregunté a Gerardo Fernández Noroña, que él es diputado por Iztapalapa, si sabía algo de ese acuerdo del agua, porque tú sabes que en México, en la Ciudad de México, Iztapalapa es uno de los sectores que más padecen la sequía y carestía de agua. Me dijo que no estaba actualizado, y que lo iba a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, sí insisto mucho en ese esquema, ya lo tenía muy bien planeado Estados Unidos, por la vía, eso le va a gustar quizás más a Aarón, que anda en esto de las finanzas, por la vía encubierta del operativo PP del Banco Mundial, se iban a llevar el litio y las tierras raras. Bueno, hasta ahí. Entonces, el vicepresidente era Joe Biden, que Joe Biden nunca estuvo de acuerdo, hay que decirlo abiertamente, en lo que le llaman ellos el surge, es decir, aumentar el número de soldados en Afganistán, y él dijo precisamente que era un dos veces lo dijo, gran error. Bueno, ya llegamos al Biden de ahora, lleva 7 meses en el poder, ya se había hecho con Trump la negociación en Doha, que es la capital de Qatar, con Mike Pompeo, que fue exdirector de la CIA y luego secretario de Estado, y ya negociaron con los talibanes y siguen negociando con ellos. Entonces, y luego Biden respeta el acuerdo de Afganistán por una razón. Mira, es que como hay muchas aristas, como bien señalas, la arista militar es muy clara. Estados Unidos está, lo que llaman en inglés, redeploying, está redesplegando sus tropas de Afganistán y de Irak, y también próximamente de Siria, quizás de Yemen, no lo sé, para irse a colocar en la región Indo-Pacífico y en específico del Mar del Sur de China, para contener a China. Ese es el gran nombre del juego ahora. Ahora, me preguntas, ¿qué sucedió? El acuerdo estaba hecho con los talibanes, fue muy claro. A mí me llama mucho la atención, y a cualquiera le llamaría la atención, que en 11 días los talibanes hayan arrasado. Si tú ves en el papel, eran 350,000 soldados afganos, el ejército, frente, bueno, equipadísimos. Estás hablando de 200 aviones, estás hablando de Humvees, de Black Hawk, helicópteros, etcétera, etcétera, frente a esos guerrilleros del medioevo que traían RPG, ya sabes, lo que se carga como bazooka, pero que son muy efectivos para derribar helicópteros, y también traían sus Kalashnikov, que ya sabes de qué época son los Kalashnikov. Entonces, en 11 días arrasaron en las 5 principales ciudades y salió huyendo. Es decir, no hubo necesidad ni siquiera de tomar Kabul, porque sale huyendo el presidente Ashraf Ghani, que primero se va a Omán y luego ya radica ahora en Dubái, donde lleva 169 millones de dólares que colocó en vehículos. Y ya pues digo, no es ningún secreto que en Dubái se lava como se lava en Panamá, en Belice, bueno, de eso tú sabes más, y en Andorra con los políticos mexicanos, y en las Islas Caimán con Loretito, en las Islas Vírgenes británicas, y no acabaríamos la lista de nuestros conocidos mexicanos que se la pasan lavando en los paraísos fiscales, pero todos están fichadazos, todos los conocen. Entonces, para finalizar, ¿dónde radicó el error? Si tú me preguntas primero, el acuerdo fue óptimo. Yo creo que
tomó la decisión correcta Biden, ya de salirse de Afganistán con el ejército, arrojó debajo del autobús al restante de sus aliados de la OTAN, tipo Alemania y Gran Bretaña, que ahora se lo están reclamando a Iradi públicamente, pero descuidó o se confió la evacuación en Kabul. A grado tal lo descuidó, bueno, yo he venido diciendo esto antes de los atentados de ayer, que esto le va a pegar muy duro a Biden, naturalmente. Claro. Primero que nada por la salida que no estuvo bien organizada, hay que reconocerlo. Y luego, bueno, ya con este atentado de ayer, pues oye, ¿qué le pasó a la CIA? Les falló de todas, o al menos que yo aquí operaría con una hipótesis, deliberadamente Estados Unidos está dejando un vacío para que haya caos y desde ahí desestabilizar a China, que tiene 91 kilómetros con Afganistán, pero más que nada tiene una región autónoma islámica que se llama Xinjiang, cuya capital es Urumqi, y está repleta, bueno, son de origen centroasiático mongol, de musulmanes uigures, que es lo mismo que el restante de Asia Central. Entonces ahí se maneja esa región como el Turquestán, a no confundir, que no existe el Turquestán, con Turkmenistán, que es una república exsoviética colindante en el norte con Afganistán, y esta parte del Turquestán oriental, pues le tiene miedo China porque le puede desestabilizar no solamente a sus 11 millones de musulmanes en China, sino otro tanto que existe en el océano demográfico de esta potencia ascendente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Los soviéticos que ya han estado ahí, mejor dicho, hoy la nueva Rusia, tú ves a Putin, está muy prudente, tiene miedo de ese escenario de desestabilización que llevó en la década de los 80, precisamente, con Osama Bin Laden y los mujahidines de aquel entonces, pues precisamente a una derrota militar de la Unión Soviética en Afganistán, que siempre ha sido el cementerio de los imperios desde Alejandro el Magno, estamos hablando de 330 y pico antes de Cristo. Y ahora, pues mira, yo no quitaría el dedo del renglón que como subescenario que se esté tratando de una trampa para crear un caos regional y se escenifique una guerra civil entre las diversas etnias que tiene Afganistán. Wow. Sí, yo me interesa escuchar del doctor Jalife su opinión acerca de 3 asuntos. Primero, el asunto de la relación del Talibán con el Estado Islámico de Jorazán y también con Al-Qaeda. La segunda pregunta que me gustaría hacerle, aprovechando el viaje, es si usted ve una proporcionalidad, es decir, si es directamente proporcional estos 20 años de ocupación de Estados Unidos con el incremento en la producción de opio en Afganistán, que representa hasta el 87% de la producción mundial, y también el consumo y las muertes por opioides en los Estados Unidos, tanto el que es legal con las farmacéuticas como el caso de la heroína. Bueno, serían 2, ¿no? Bueno, Sí. entonces qué bueno, porque ya 3 me hubiera cansado. Mira, la segunda es la más sencilla. Si hay una proporcionalidad desde que entra Estados Unidos a Afganistán, se incrementa en forma exponencial el cultivo del opio, obviamente muy bien vigilado por la CIA, y sus derivados, morfina y heroína. Ahora aquí cabe señalar esto, no hay que confundirse. El consumo interno de Estados Unidos, sobre todo ahora que ya ha pasado a la parte de fentanilo, proviene de Colombia y de México. Es decir, la parte de la heroína, morfina de Afganistán está destinada primordialmente a la región y a Europa. Yo incluso hablé de una tercera guerra del opio. Tú recordarás, Jesús, que Gran Bretaña libró contra China para arrancarle concesiones comerciales y de paso hasta se arrancó a Hong Kong 2 guerras del opio. Y yo, dicho sea con humildad y rigor, denominé la invasión de Estados Unidos dentro de varias aristas que comporta como la tercera guerra del opio. Eso es muy importante. Sin duda alguna el opio
es una carta muy importante en manos de la CIA, que no hay que olvidar lo siguiente: independientemente de su budget que recibe al año, de su presupuesto por el Congreso de Estados Unidos, con estas operaciones clandestinas que realizaba o realiza, hay que ver también eso, por eso tienes un gran atascamiento y embotellamiento de personas en el aeropuerto. Estás hablando de 60,000 personas que se quieren ir. Bueno, ¿y quiénes son esos? Pues son colaboracionistas, aparachics del viejo régimen, eso es importante señalarlo, contratistas. Te están cobrando el vuelo de avión 6,500 el asiento para que te saque Eric Prince. Si ubican quién es Eric Prince, pues nada menos el que creó el Blackwater, que son esta empresa privada de mercenarios que luego cambió su nombre a Academy y luego apesta tanto que volvieron a cambiarle el nombre, como en México, ¿no? Lo que era el IFE se volvió INE, ¿no? O sea, apesta tanto que tienes que cambiar nombres, ¿no? Y al final, y ahora se llama XE. Imagínate, están cobrando $6,500 el pasaje. Y sacan ellos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estás hablando de 60,000 personas, 60,000. Claro, en un país de 38 millones de habitantes. Sí, pero estos, incluso ya ves, ya salió, incluso Trump, que está aprovechando esta situación, que él precisamente negocia con Mike Pompeo la salida de las tropas de Estados Unidos con los talibanes. Lo único que él dice es que yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, eso quién lo sabe. Eso nunca lo sabemos. Ahí lo tenemos como punto operativo. Pero en realidad, todo este gran grupo que se quiere salir, que los vemos atascados, hubo hasta un joven de 18 años de edad o 16 años, futbolista, ya vieron cómo se cayó de un avión. Pues váyanse a saber a quiénes andaba espiando, ¿no? Y cuántas torturas no debe allá en el más allá. Bueno, entonces, dicho esto, sí hay una proporción, pero yo diría regional. No la metería a nivel de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos está muy bien abastecido por Colombia y por los cárteles, por los célebres cárteles mexicanos, ¿no? Que operan como les da la gana en la transfrontera, ¿no? Que llama mucho la atención también eso, porque es parte del control ciudadano. Bueno, eso es en la relación a tu segunda pregunta. Y a la primera, mira, lo que ha pasado en esto, estamos hablando de 40 años de historia, se le conoce técnicamente como el Islam político, que antes no existía. Y quien inicia la carta del Islam político con los mujahidines es nada menos que Zbigniew Brzezinski, quien fue asesor de seguridad nacional de Carter, es el que opera el acuerdo con China para estar contra la URSS de Estados Unidos, después de que ya habían viajado Kissinger y Nixon a China, etcétera, etcétera. En todas partes estamos poniendo a China, ya sea de manera positiva o negativa, pero la estamos colocando. Igual a la ex-URSS y a Rusia. Entonces ahí le tendieron una trampa, lo dice en una célebre entrevista, ninguno de ustedes tres había nacido, que le había dado la entrevista a Brzezinski al Nouvel Observateur, donde dice ya la CIA operaba en Afganistán antes de que entrara o invadiera la Unión Soviética, y al final del día pues fue una trampa. Yo estoy manejando como hipótesis de trabajo que en esta ocasión se pueda estar escenificando, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, de una trampa contra China para desestabilizar a todos los estanes, ¿no? Ya saben que en persa la palabra están quiere decir tierra. Las tres fronteras de Afganistán, que son Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. La misma Uzbekistán, país al que yo voy a visitar en fechas venideras, si es que me dan mi pasaporte de vacunas, porque yo me vacuné con la rusa, imagina. Bueno, entonces, pues no te dejan entrar a Europa, ¿no? No, tampoco voy a entrar con la AstraZeneca, que yo fui el primero en el mundo a denunciar que no sirve para nada. Tan es así que no la han aprobado en Estados Unidos. Eso a veces se olvida, ¿eh?
Entonces aquí hay mucha geopolítica también de las vacunas. Bueno, pues yo me tengo que ajustar a ello. No tengo otra manera. No le voy a dar la vuelta ahí por el Pacífico para entrar a Uzbekistán. Entonces estoy esperando eso, pero sí voy a Uzbekistán. Recordarán ustedes que su capital, Tashkent, era la capital oriental de la antigua URSS. Entonces, ¿ahí qué sucede? Hay que ver toda la genealogía del Islam político, que hoy ha tenido varias metamorfosis, ha adoptado ya diferentes nombres y diferentes políticas, ya no son los mismos. Es decir, los mujahidines de la década de Brzezinski, hoy sus nietos, que son el Talibán 1, que tenía una política incluso de aceptar el refugio de Osama Bin Laden, a grado tal que de eso se valió Estados Unidos y la OTAN para invadir Afganistán. Hoy el Talibán 2, hay que decirlo muy bien, ya pasaron 20 años después de la invasión, no tiene la misma política de sus padres, el Talibán 1, ni de sus abuelos, los mujahidines. Y aquí se desprenden ya varias denominaciones que cada quien opta por su política autónoma, como es la que comentas de Jorazán o ISIS-K, como está el Boko Haram en Nigeria, etcétera, etcétera. Wow, o sea que vienen las cosas todavía. Sí, está complicado. Es decir, uno tiene que entender bien eso. Mira, yo creo que es importante que se entienda lo siguiente. Los grandes vencedores, porque en esto hay vencedores, son a nivel geoestratégico. Al perder Estados Unidos, pues ya lo sacas. ¿Quiénes son? Son China y Rusia. China quiere invertir en tierras raras y en litio. Es más, yo he estado estudiando el asunto del litio. Hace 11 años, el New York Times, basado en un memorándum del Pentágono, hablaba que tenían $1 millón de millones de dólares. Eso era su valor. Bueno, hoy si te vas al litio, yo he estado siguiendo ese tema, según mis muy humildes cálculos, vale 11 millones de millones. Las tierras raras valen 3 millones de millones. Nada más les doy 2 datos. Estaba revisando yo los datos de American Lithium y subió 5 veces su valor en un año. En un año subió 5 veces. Y aquí no hay que olvidar que tenemos litio en México, ¿eh? Tenemos mucho litio en Sonora, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Bueno, ya no me quiero meter al tema del litio ahora porque voy a perturbar las alianzas que tiene Nacho, allá Sonora, sus alianzas. No, ¿qué alianza? ¿No tienes ahí? No, pues la alianza de qué. Bueno, si no soy ahí, capitalista, pues socio de litio. ¿Cómo está operando el gobernador electo? Todavía no toma posesión. Ya trajo a la ex embajadora de Roberta Jacobson, Estados Unidos en México, ya la puso como secretaria de Desarrollo Económico, Roberta Jacobson, que es una de las íntimas del grupo de Albright Stonebridge, vinculada a la banca Rothschild y a George Soros, que son los que se llevan el petróleo de México. Pues que relean. Yo hasta fui al Senado a denunciarlo. ¿Quiénes iban a llevar la riqueza petrolera del país? Son los mismos que se quieren llevar el litio. Bueno, ahí yo creo que es todo un tema, pero a lo que sí, porque mira, estamos hablando de Afganistán, de su litio y sus tierras raras. Es un asunto muy local, con reverberaciones regionales, pero también globales. Lo estamos viendo en el precio, claro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo pondría en primer lugar Pakistán, no, a nivel regional, Pakistán es el gran vencedor. Este grupo de los talibanes 2, fueron entrenados en el norte de Pakistán. Y yo traigo la hipótesis que se va a dar una confederación, si no política, por lo menos geoeconómica, entre Pakistán, que tiene 150 bombas nucleares, que además la conectividad, estoy usando un término muy tecnológico, con Pakistán le daría una profundidad estratégica. Bueno, ahorita ¿a qué te está llevando esto? A que el gran perdedor regional es India e Israel. Y a nivel, su otra frontera es Irán. Irán, por ejemplo, recibió todos los aviones de la flota aérea
de Afganistán para conservarlos, porque además Irán tiene una minoría importante que se llaman los hazaras, se escribe con H y con Z, hazaras, que son chiitas y han sido perseguidos. Entonces están negociando, ahí se puede dar un bloque geoeconómico muy interesante. El corredor económico que baja desde Xinjiang en una ciudad que se llama Kashi, se escribe Kashi, y que baja con multimodales hasta el puerto de Gwadar en el mar Arábigo. Primero, ya le dio a China una salida al mar, que no la tiene en el mar Arábigo. Ojo, es importante. Tú sabes, para entrar a China tienes que pasar por el estrecho de Málaga. Mira, yo conozco todas esas regiones, a mí se me facilita más, decir, qué bárbaro, Jalife tiene una gran memoria. No, yo primero que nada conozco a los actores, conozco los países, lo he visitado. Por ejemplo, yo el estrecho de Malaca lo conozco como conozco Cozumel y Playa del Carmen. Los ves de los dos lados. He visto el estrecho entre Indonesia y Singapur y Malasia. Los he visto, he visitado los tres países. Si yo no sé cómo se puede hablar de algo si ni siquiera lo conoces. Bueno, se vuelve muy teórico. Si eres genio, tipo Einstein, pues vas a tener buenos resultados. Pero si no, pues uno comete errores. Por eso yo creo que esa confluencia de lo de conocer los actores, conocer los países y teorizar, que es muy importante, pues obviamente te beneficia porque operas con las mejores hipótesis. Entonces ahí se puede dar ese factor geoeconómico muy interesante entre Pakistán, Afganistán, vinculando el corredor geoeconómico de salida al mar Arábigo con China, importante, las tierras raras, el litio, y ahí te va la parte para cerrar el círculo, y con Irán, aunque sean chiitas. La gente se clava, es que son chiitas, sunitas. Perdón, eso ya es hasta de cómics, cualquiera sabe eso. Eso no quiere decir nada. En estos momentos los intereses geoeconómicos de Irán le está vendiendo su gasolina, su gas a Afganistán en estos momentos, y le están pagando en cash con dólares. Fíjate lo que son cuando tiene terribles sanciones. Pero lo más importante que es, y con esto concluyo este cuadrilátero, de que China había realizado un acuerdo para 25 años por 500,000 millones de dólares para su abastecimiento del gas desde Irán. Entonces, mira qué interesante se vuelve esto. Ahora, no hay que ser genios, te vas a los teoremas geopolíticos de Mackinder de 1900, te vas a los teoremas geopolíticos del británico israelí Bernard Lewis, te lees a Brzezinski y lees también a Kissinger, y te das cuenta que a Estados Unidos no le conviene ni la ruta de la seda, ni este cuadrilátero geoeconómico. De ahí que alguien está moviendo a estos grupos que iniciaron con la CIA, luego hacen su juego genealógico, cada hijo va por su lado, cada nieto, y hoy estamos viendo un operativo raro, ese atentado que se da ayer, que ve cuánta desinformación se ha dado desde ayer. Primero decían que eran 2 bombazos, hoy ya afirmaron que fue uno solo, lo que sea. Yo siempre pongo en esa región, desde hace 40 años, estoy obligado a poner a la CIA, que algo hizo, alguna travesura. Otra, que no lo hizo la CIA, así de fácil. Pero obviamente Estados Unidos tiene su juego, no lo hace como ejército, no lo hace como país tal, pero para eso le sirven sus servicios secretos. Oiga, nada más me gustaría preguntarle también sobre la relación de los actores regionales con los actores internos. Es decir, ¿cuál visualiza usted que es la relación entre el Talibán y el Estado Islámico de Jorazán? Y luego... Ahorita mala. Hamid Karzai, y si, mira, bajo el agua tienen relación, no les conviene públicamente exponerla. Sí, es que eso es porque Hamid Karzai decía que no veía diferencia entre la CIA y Estados Unidos con el Estado Islámico de Jorazán. Sí. Y al Talibán lo veo más cargado en este momento hacia élites políticas de Pakistán. Sí. Y, por ejemplo, está el otro, Al-Qaeda, que a veces es cercano a Talibán y a veces es más cercano ya no a Talibán. tanto, ahorita ya no conviene que esté tan cerca. Entonces, a estos 3 actores, o por lo menos al Estado Islámico y Al-Qaeda, ¿los ve como el contrapeso natural del Talibán? ¿O sí, más ahorita sí, en esta fase sí, pero siempre se pueden reagrupar.
Eso no hay que perderle vista. Mira, en este momento es importante que se entienda. ¿De dónde viene la palabra Afganistán? De afgano. ¿Qué significa afgano? Es una palabra persa. La civilización persa permeó mucho por ahí. En el noreste de Afganistán también permeó la civilización hindú, hay que reconocer, y también la de los moguls, que son los mongoles islámicos, que así se les conoce, o mugals en inglés, que pertenecen a la India. Yo he viajado 6 veces a la India, imagínate si no me conozco esas historias, de memoria. Es decir, no es nada más así hablar por hablar. Entonces, hay mucha, la civilización persa permeó demasiado, y la palabra Afganistán viene de afgano, es una palabra persa que quiere decir pashtun, y ya entramos al tema nodal. Ahorita me hablabas tú de Hamid Karzai. ¿Quién es Hamid Karzai? Es un pashtun. ¿Quiénes son los talibanes? Son pashtunes. ¿Qué quiere decir pashtunes? Es la etnia, la mayor etnia de Afganistán. ¿Estás hablando? Yo no creo, lo tengo que consultar porque no voy a consultar al INEGI, que está peor, ¿no? Pues el World Factbook de la CIA, lo consulto, y ahí ven los pashtunes, les dan 40%. Yo creo que son mucho más. Yo quiero ver quién fue el guapo que se fue a hacer estadísticas en 20 años en Afganistán. Digo, también. Y tampoco van a aparecer, oye, ¿sabes qué? Ponme la lista. No lo hacen ni los mexicanos en la transfrontera con el censo que acaban de celebrar de 10 años en Estados Unidos. Y pese a ello, los mexicanos, pues se ve la tendencia. Vamos a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos, si es que no lo somos ya. Y sobre todo en los 2 principales estados que son California y Texas. Entonces, dicho esto, se aplica, esos axiomas son inmutables. No puedes jugar con la operatividad demográfica. Entonces hay que ver bien los porcentajes. Entonces te das cuenta que el 50% son los pashtunes, que son sunitas. Y luego tienes, la CIA pone en segundo lugar a los tayikos. Los tayikos son también sunitas islámicos, aunque son más cercanos a Irán. Por eso Irán defiende tanto a los tayikos, que siempre formaban parte de esta alianza del norte, que siempre fue a favor de los soviéticos. Eso hay que reconocerlo. Y en esos momentos también más o menos se llevan con Irán. Los iraníes son demasiado inteligentes, tienen más de 10 fronteras, contando el mar, el Golfo Pérsico y el mar Caspio, con varios vecinos, y juegan muy bien. Son grandes ajedrecistas. Acuérdense que el tablero de ajedrez no se sabe bien si se inventó en la India o en Persia, pero juegan a eso. Entonces, ahí tienes una segunda etnia, los tayikos, que sí están, que ahorita tienen veleidades oposicionistas, pero también en tercer lugar, yo los pondría en segundo lugar. Yo, a ojo de buen cubero y por olfato, yo tengo tan buen olfato como Andrés, Nacho, ya para que me entiendan qué estoy diciendo de olfato. El problema de nosotros es cuando nos da gripe, entonces ahí estamos en problemas. Bueno, entonces los hazaras de los que les hablé, que la CIA coloca en tercer lugar, porque no les conviene. Es que a veces uno no se da cuenta que las estadísticas o desinforman, o si están bien hechas, o lo como sea, son letales, porque a partir de ellas tú basas muchas implicaciones y derivaciones geopolíticas y de toma de decisiones. Entonces ponen los hazaras en tercer lugar, yo lo dudo, porque como han sido perseguidos y son chiitas, y el Talibán uno siempre fue muy, fue abiertamente, estuvo en contra de las demás etnias y religiones. Mira, yo fui el primero en denunciar cuando destruyeron los maravillosos monumentos en las cuevas de Bamiyan, de los monumentos budistas. Ahí está mi escrito. Es decir, yo como soy ecuménico y plural, yo no tengo problemas en criticar. Yo critico lo que atenta contra la civilización. Pues tenemos que tener un mínimo de civilización en el planeta para poder convivir. Si no, hoy ahorita estaríamos ya destruyéndonos con la tercera guerra mundial nuclear. Muy bien. Oiga, doctor, a ver. Primero que nada, un gusto conocerlo, saludarlo. Como sabe, yo estoy bien metido en las criptomonedas. Metidísimo. No lo sé. ¿De dónde? Oye, pues, bueno, luego me persigue el SAT por estarme haciendo esa pregunta. No sé nada de criptomonedas. Entonces, lo mío es el Bitcoin. Y en mi canal, obviamente, la mayor parte de las preguntas que recibí es, pregúntale de Bitcoin, pero no lo voy a preguntar ahorita de Bitcoin. No lo voy a empezar con eso.
voy a iniciar por otro escenario que me gustó mucho ahorita cómo lo expresó. Dijo, ahorita lo que tiene miedo Estados Unidos, no Estados Unidos. Es posible que un escenario es que Estados Unidos creó un caos en Afganistán para crearle el caos en la frontera contra China. Es posible. O sea, viéndolo... Son escenarios. Son escenarios, sí, un escenario. Pero viéndolo como que no fue un escenario tan adrede, porque ya Rusia ya salió Lavrov a decirles a los países de Euroasia Central, o más bien Asia Central, más bien dicho. Le dijo, hey, ni de broma vayas aquí a guardar a tus tropas estadounidenses. Y al mismo tiempo China, yo lo por lo que veo es que salieron a coquetearle, decirle, oye, yo te ayudo a desarrollarte económicamente. Y coincide, ahora sí que no sé si coincidió todo esto, que este año China está a punto de sacar su criptoyuan, que es la amenaza que el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto como la número 1 para Estados Unidos, porque dices, el criptoyuan, tenemos el criptoyuan, que tiene que estar listo, ya está ahorita listo, ya está en distribución, la gente ya lo usa en sus celulares, ok. ¿Pero a qué quieres llegar? ¿Que los talibanes van a usar Bitcoin o criptoyuan? ¿O Bitcoin como Bukele o qué? Ahorita sí quiero hablarle de Bitcoin, pero ahorita de El Salvador. Pero ya viene la ruta de la seda, que la tienen para el 2025. Usted ve un escenario donde realmente China va a intentar construir la ruta de la seda y va a desdolarizar todo lo que sea Asia Central. Sí. Para empezar. Sí, ya te contesté, sí. Así es. El gran perdedor es el dólar. Ok, entonces usted ve que el criptoyuan pueda tener... Ese es otro tema. Ahí ya, mira. Yo doy clases de posgrado de globalización en la UNAM. Todos los contemporáneos de ustedes, y hasta mujeres, alumnas, todas quieren apostar en el Bitcoin. Y muchos han hecho fortuna. Y otros han perdido hasta la camisa. Depende de cuándo entraste, como todo en la vida. Yo al tema del Bitcoin no me meto. Tengo mi hipótesis, etcétera, pero no me meto porque realmente he leído tanto que prefiero no meterme. En serio, tú no tienes idea de lo que he leído yo sobre. Desde que apareció en un garage raro en Londres, ahí me la platicas, ahí que todavía no sabemos ni quién es. Uno de nombre japonés, etc. Mira, créeme que conozco literatura hasta decir basta. Por eso y yo no he apostado al Bitcoin, nada, ni un peso, yo, en lo personal. Bueno, yo ya tengo 73 años. Tú a tu edad tienes que ser audaz. Apuestas, ganas, pues ya, te vuelves Epstein o Weinstein o Roemer, ya no sé, que te vuelvas. Pero yo a mi edad yo ya no puedo jugar. Porque tú te puedes, si pierdes, puedes reempezar. No sé si me puedes reempezar. Yo a mis 73 años, si pierdo, pues se acabó. Puta, ni el ISSSTE me va a aceptar para enterrarme. En eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, las inversiones van ligadas también a la edad del actor. Sí. Eso tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, mira, ahí yo dejo de lado el Bitcoin, pero sí voy, porque lo he leído, a las cryptocurrencies, pero de los bancos centrales. Es otro tema, otro tema. Y China le lleva una delantera a Estados Unidos. Están ya por lanzarlo. Ahora, pero esto está bajo el control del Banco Central Chino. Hay un paper, un documento que acaba de sacar, lo sacó el año pasado, el BIS, el Bank of International Settlements, o en español Banco Internacional de Pagos. Ahí viene todo. Y obviamente va a ser la divisa del futuro. ¿Por qué? Porque ya ni saben qué hacer. Nacho, que es financiero, a veces lo oculta. Nada más no vamos a decir de dónde, Nacho. Economista. ¿Dónde estudiaste? Pero tienes a tu favor que te redimiste. Tienes a tu favor. Allá por allá tengo mi diploma. Oye, con todo y eso, ya ves, Andrés los quiere, eso es interesante. Bueno. Y ya sabes, él y yo luchamos 20 años contra todo el modelo neoliberal del ITAM. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que todas esas cuestiones de masa monetaria, el monetarismo,
de Reaganomics, de Margaret Thatcher, estaba ligado precisamente a la primera fase de Afganistán, si tú la pones a ver, ¿eh? Ahorita ya me hiciste reflexionar, porque tienes que ver también la multidimensionalidad y las afectaciones e implicaciones y sus reverberaciones a partir de la derrota, entrecomillada, de Estados Unidos en Afganistán, que con la URSS, ¿qué sucedió? Pues vino el Reaganomics, todo el modelo neoliberal global, y quieras o no, pues nos dominó fácil 2 décadas. Entonces yo no lo dejaría de lado, hay que tenerlo en el radar, pero sí, naturalmente, que hoy, si me vas a la pregunta específica, China lleva la delantera en ese renglón. Y ahí es donde entra Afganistán para hacer una pieza en el ajedrez. Puede ser sí, algo de experimentación, puede ser una experimentación pero para que no se confundan los oyentes, o los que nos siguen, los youtuber oyentes, ¿no? O videntes, como le quieras poner. Una cosa es el Bitcoin, que nadie sabe quién lo controla, que llámese el cuento del blockchain y que se autorregulan, nada más con el problema de las minas. El único problema que le están pegando a todas las, que no es el único el Bitcoin, tienes el Ethereum, tienen varios. Entonces, ahí el problema son las minas, lo que crean de contaminación. Ese es el único problema que le han señalado. Yo realmente ahí no me meto. Pero la otra, para que no se confundan, otras son las cryptocurrencies, las criptodivisas, que están controladas y manejadas por los bancos centrales. En particular, el primero que está muy avanzado se llama China, el Banco Central de China. Muy bien, pues ya casi nos vamos, ¿no? No, todavía. ¿No tienes ninguna pregunta tabasqueña? Bueno, pues si quiere entramos ¿Tú de dónde eres? ¿De Tabasco? ¿De qué lugar de Tabasco eres? ¿Quién, yo? Yo de Villahermosa. Centro, ¿no? ¿Ustedes Sí. cómo le llaman? Centro Villahermosa. Creo que yo ya le hablo Villahermosa porque la gente de fuera no entiende. ¿Cómo que centro, no? O sea, es un. Oye, ¿y cómo ves la conectividad Tepetitán, Paraíso? Tepetitán, Paraíso, ¿no? Sí, es que ayer el gobernador de Tabasco se fue a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y la verdad es que ¿Y de sí dónde generó. es? De Paraíso. De Paraíso. Bueno, para que veas que hay que saber geografía tabasqueña. Que muchos confunden que es su primo López, no es cierto. No es cierto, sí. Uno es de Paraíso y el otro es de Tepetitán. Así la es. Región de... ¿Qué sería Macuspana? ¿Región, distrito? ¿Cómo le llaman ustedes? Macuspana es un municipio. Municipio. Sí, ¿Y municipio. Tepetitán qué es? Es un poblado. Dentro de Macuspana. De Macuspana, así es. No es la cabecera municipal. Que conste que yo conozco los dos. ¿Tú conoces la casa donde nació Andrés? No, la verdad es que ¿De no. Tepetitán? No. Oye, ¿cómo? No puede ser. Hace 20 años la fui a visitar. Pues no sé, Está no, preciosa, son las está cosas junto que a un están riachuelo. cerquitas Está y junto a un creo que riachuelo. Ahí en Tepetitán, en serio vale la pena que la conozca. Ya, En una pues. ocasión le dije, oye Andrés, tanto te están pegando que eres violento y todo, deberías sacar un video con tus hijos jóvenes, bueno, los 3, ¿no? Todavía no. Sí, creo que ya había nacido Jesús Ernesto, pero los 3, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, sobre todo José Ramón, el mayor, deberías, para que vean que tú no eres violento, videos le hicieron fama y violento, que vean la quietud en donde él nació, donde vivió, que es esa del lugar de Tepetitán, una Claro. casa clase mediera, la recuerdo perfecto, así todavía de color, ¿qué sería? Roca, ¿no? Café, no sé cómo se le llama eso, los que saben de arriba, pero lo interesante ahí era enfrente del riachuelo, tiene una quietud única, a diferencia de la efervescencia de los tabasqueños, que son tremendos, los paisanos. Oh, sí, claro, no, pues. Son pasionales como ellos Sí. solos. Imagínate. Se da, bueno, sí. muy bien. Bueno, pues nada más una última pregunta, doctor. Ya de parte de mí. Oye, ¿cómo ve usted, hablando, trazando un poco la geopolítica, Ucrania, ¿no? Yo veo aquí como que si en algún lugar, algún momento se va a desatar la tercera guerra,
todo indicaría que va a ser entre ahí, en esta frontera, ¿no? De No, Ucrania, fíjate Rusia. que no, ¿No? fíjate que no, Nacho. Ucrania ya la arrojaron debajo del autobús, lo dice el mismo que fue georgiano, Saakashvili, que recibió una paliza de parte de los rusos en Osetia del Sur, y ahora lo hicieron ciudadano ucraniano, él mismo lo escribe, y comenta, pues sí, geopolíticamente el gran perdedor del acuerdo por el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, pues fue Ucrania. ¿Qué hace Biden? Acepta el Nord Stream 2, que ya ves lo querían boicotear, sí. Y Trump estuvo en contra, pero ya se lo entregaron a Alemania de facto. Sí, pero ese gasoducto es un consorcio ruso-alemán, y ahí el gran perdedor resulta Ucrania. Para mí Ucrania ya la arrojaron debajo del autobús, no veo ningún peligro. El gran riesgo de alguna confrontación, ahorita no en lo inmediato, porque a Estados Unidos y a la OTAN les conviene sacar a sus tropas, de sus ciudadanos de Afganistán. Y en esto es importante la cooperación de Rusia, de China y de Irán. Mira, hay un dato muy importante. 4 días antes de la caída de Kabul, Irán fue aceptada por Rusia para ingresar al grupo de Shanghái, que sus siglas en inglés se llama SCO, se conoce como Shanghai Cooperation Organization, y es un grupo muy importante, precisamente para dar estabilidad a toda la región de los estanes, ¿no? Pero llama la atención que hayan aceptado a Irán 4 días antes. Aquí eso pesa mucho. Entonces, yo donde veo el gran peligro, si es que se diese, puede ser Taiwán o el Mar del Sur de China. China por Taiwán sí sería una guerra. Sí, no la dejan. Donde dicen pero que ya Ucrania, yo creo que ya está arreglado eso. ¿Será? Mira, lo que pasa, hay que ver muchas tratativas detrás. Yo pondría una hipótesis, que no creas que esta nueva, siempre se ha manejado. Brzezinski siempre buscó un G2 de Estados Unidos con China contra Rusia. ¿Por qué? Porque Brzezinski era polaco, canadiense, rusófobo, era obsesivo compulsivamente antirruso. Bueno, eso era Brzezinski. Nos guste o no, pero tenía la enorme influencia y él dirigía la política prácticamente del Partido Demócrata. Y por el otro lado tenías a Kissinger, que todavía vive, a sus 98 años creo. Él manejó el G2 de Rusia con Estados Unidos contra China. Y eso que Kissinger fue el que operó la apertura de relaciones con Nixon, con China y Estados Unidos. Entonces hoy estamos ante una nueva jugarreta, los 3 grandes siguen pesando, nos guste o no. Hoy lo que vimos al revés es que se dio un G2, pero entre China y Rusia. El que está quedando aislado es Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, sí tienen un paquete difícil, no la tienen fácil en Estados Unidos. Bueno, y nosotros, si me quieres preguntar cuál es el destino de México, pues está muy claro, ¿no? Nosotros somos TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que además es un proyecto itamita de Norteamérica, para que estés feliz, pero además bajo el paraguas del geopolítico y militar del Comando Norte. Seguramente ustedes saben que México está cubierto por ese paraguas militar que abarca Canadá, Estados Unidos, México, Bahamas y Puerto Rico como estado asociado. Entonces, nosotros no tenemos margen de maniobra. Incluso si ustedes leen detenidamente las 1000 páginas que tiene el TEMEC, o el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que lo sustituye Trump, quita el viejo NAFTA o TLCAN para propinarnos un tratado mucho más duro, y ahí viene un veto implícito contra China, que ya se veía venir desde el asunto, parecen cosas banales y triviales, pero no lo son, desde el asunto del tren bala de México, la Ciudad de México a Querétaro, cuando le pegan a Videgaray Peña con la Casa Blanca de la Gaviota. Que la Gaviota, por cierto, había hecho muchos acuerdos con China para vender sus telenovelas, que obviamente los chinos se las compraron todas, aunque no las viesen y fueran una porquería.
se las compraron precisamente, pues ellos querían entrar a México. Ya les conté cosas. Es decir, al final del día los tres grandes operan igual, sea en Afganistán, en México, y el que se deje. Obviamente cada país tiene su diferente cronometría y tiene su diferente momento de desarrollo. Doctor, ¿no? hay una... Bueno, muy bien. ¿Ya me puedo despedir? La última de Aarón dice. A ver. Rápida. Hay una trampa que dice cuando un imperio empieza a caer y otros empiezan a subir, se tienden a ir a la guerra. Bueno, no, esa es la trampa de Tucídides, ese es el que maneja, es un clásico, Lo la trampa de Tucídides. No siempre se da. El de los 19 casos que estudia, es este profesor de Harvard, ahorita se me está yendo su nombre, dice que está muy de moda esa en Harvard, pero esa yo no la compro tampoco, te voy a decir por qué, porque es un determinismo, como que es inevitable la guerra entre China y Estados Unidos. Yo no lo pondría así, porque en la trampa de Tucídides era entre dos actores. Aquí tienes a Rusia, hay que contabilizarlo. Y en estos momentos Rusia sí está operando con China, nos gusta o no. Ahora, ¿qué tienes que hacer para un G2 entre Rusia y Estados Unidos? Así como lo está proponiendo Kissinger. Es muy sencillo. No hay que perder el tiempo ni romperse. Tienes que regalarle toda Europa a Rusia. Nada más, ¿no? Pues nada más. Toda. ¿A poco por Ucrania te van a aceptar un G2 los rusos? Tú también tienes que ver tu dimensión. Además, hoy la máxima superpotencia militar del planeta son los rusos, con sus armas hipersónicas, etcétera, etcétera. Y hoy China está muy adelantada en materia geoeconómica y sobre todo en materia tecnológica, van adelante en lo que es la inteligencia artificial, ya no se diga el 5G. Es más, Estados Unidos en esos momentos está peligrando en Latinoamérica. Mira, yo por eso, con humildad de rigor, ahorita que se va, bueno, obviamente si lees a los chayoteros, ya sabes, los conocidísimos, Pablo Iriart, que es sobrino del golpista Pinochet Ugarte, él se llama Pablo Iriart Ugarte. Es aquí tenemos que conocer hasta a los chayoteros a qué horas nacieron, pero también a qué horas se van a morir. Todo eso hay que saber. Hoy, por ejemplo, la 4T los aniquiló. ¿Por qué tú tienes el primer ranking hoy en YouTubers? Pues ¿a poco? Aunque tú eras aliado de Granier, yo no estoy diciendo nada malo. Bueno, sí. No te hubiera ido bien como youtuber como ahora. Hoy el YouTube es un fenómeno de la 4T. ¿Por qué? Sí, claro. Porque todo el viejo régimen tenía controlado los medios masivos de comunicación y a la gente no le gusta que le engañen y busca la interacción, busca las preguntas, respuestas, y además México es un país millennial, el promedio de edad del mexicano es de 29 años de edad, etcétera. Todo eso hay que verlo. Entonces, nosotros, en México está muy marcado el rumbo, pero fíjate que la caída de Kabul le beneficia a Andrés. Tú recordarás que cuando gana Biden, todos, Loretito, Loretote, Krause, Guzmán Castañeda, el Zuckerman, que además odian a México. ¿Ve? Ya es persona no grata Castañeda Guzmán en Oaxaca. Así como es. lo es Cuadri. Digamos, aquí, oye, todos nos conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que habían dicho, como llegó Biden, como son muy chafas, esos escriben lo que les dictan, no analizan. Ahorita nosotros estamos haciendo, estamos analizando. Y obviamente ahorita surgió algo interesante por ejemplo, todo esto del opio, toda esta cuestión de las criptodivisas de los bancos centrales, cómo cambia también el orden financiero internacional con el previo suceso de Afganistán y hoy quizás con la nueva caída la caída de Estados Unidos en Afganistán. Todo eso hay que verlo. Entonces, ¿qué sucede? Que dijeron, iba a decir una palabra más fuerte, la voy a suavizar, expectoraron de que ya Andrés estaba muerto y lo iban a derrocar. Sí, ¿Sí recuerdan, no? sí, claro.
Hoy, ¿saben cómo el corte de caja de hoy de Post-Kabul? Yo haría hasta un ensayo. Post-Kabul, Andrés se fortaleció y Biden está debilitado. A ver, ¿cómo va a llegar Andrés a la Casa Blanca a finales de septiembre? Va a haber un presidente debilitado en lo interno, en Estados Unidos. En México tenemos que tener también la lectura de allá. Llega con un censo favorable a los mexicanos de Estados Unidos. Y llega con un nuevo gabinete o un reajuste en el gabinete que lo fortaleció. No sé si me estoy explicando. Todo eso cuenta y Andrés obviamente entiende perfectamente eso. Y si no, pues tú se lo vas a enviar para que lo vea. Bueno, doctor Jalife, pues muchísimas gracias, ¿no? Por esta muy sabrosa plática y como siempre un gustazo escuchar y también el chat, muy feliz de escuchar realmente sus opiniones, sus análisis que pues son muy buenos honestamente. Muchas gracias. No, yo diría son originales y a mí nadie me dicta nada, al menos no tengo ningún chicharito como el Belandia. ¿Sí sabes quién es Belandia, no? No. Pues el que se inventó su apellido de López Dóriga. No se llama así, es producto de un óvulo callejero. Él es Belandia, en serio, no es broma. Lo tengo investigadísimo en España. Y aquí te dice, y luego se burla de Andrés, dice López. A ver, ¿por qué le dices López? López Obrador. Pero además el apellido López lleva yo diría, aureola. Oye, ya tuvimos un López Mateos presidente. Cuidado. López Portillo presidente. López Andrés Manuel López Obrador presidente. Ahí le paro, ahí le paro. Bueno, es decir, aquí se quieren burlar de los apellidos López, uno que ni es López. Hazme el favor. A ver, ¿por qué a López Portillo no le dicen López? ¿Por qué le dicen López Portillo? Su apellido tiene un apellido materno. ¿Por qué a López Mateos, que además ni es mexicano, es guatemalteco? Yo hasta aquí sé quién le regaló su acta de nacimiento creo que fue en el Estado de México, ahorita digo el lugar, en Zapopan. ¿Zapopan se llama? Un lugar del Estado de México. Ahí le regalaron, yo hasta sé quién le regaló el acta. Y López Mateos le regaló su convertible. Digo, aquí, yo les llevo una ventaja a los demás, les voy a decir por qué. Porque tengo 73 años, ya llevo añitos en esto. Ya es cúmulo de información. Excelente. Más que nada. Entonces, a lo que voy, ese cuate se llama Belandia. Bueno, ahí estaba el Belandia, el Loretito, el Iriart, el Goodman, el Zuckerman, todos diciendo que ya se había concluido el sexenio de Andrés Manuel, porque había llegado Biden. No saben ni leer. Primero que nada, son maniqueos, son lineales y no tienen sofisticación del análisis. Yo hoy realmente, si fuera asesor de Andrés Manuel, no me estoy candidateando, nada más estoy diciendo. Si yo fuera asesor, le diría, oye, llegas muy fuerte. Háganlo, doctor, háganlo. No, bueno, eso. Ahí tenemos otros canales de comunicación que los conoce muy bien Nacho. Entonces, muy triangulados, ¿no? Entonces, yo le diría, oye, llegas más fuerte que cuando ganó Biden. Y no es que a mí me guste que le vaya bien o mal a Biden, no, yo estoy viendo correlación de fuerzas. ¿Cómo vas a negociar? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a empezar a vender la idea que la solución de los migrantes es integral, que no dejen a Chiapas. Sí, porque llega la Kamala Harris, que no sabe ni dónde está California, y nos quiere imponer ahí su plan mega chafa, que no gustó ni en Estados Unidos, ha sido un desastre, y se olvida de Chiapas, donde tenemos el Producto Interno Bruto más bajo de México y de Centroamérica. ¿Cómo está eso? Y nosotros somos receptores de flujos y reflujos de migrantes, y luego ahorita acaba de perder Biden en la Suprema Corte el juicio por la ley Trump anterior, de la famosa Quédate México. Sí, pero Quédate México son 70,000 refugiados, y ellos quién los mantiene. México no está, bueno, quítame parte de la deuda y con mucho gusto los mantenemos, son nuestros hermanos centroamericanos. Entonces tenemos que hacer negociaciones que yo siempre he llamado package deal, en paquete.
Te vamos a ayudar a Estados Unidos. Además, a nosotros no nos conviene que le vaya mal a Estados Unidos, porque le va a afectar a nuestros mexicanos de allá y nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos, de los 6 principales ingresos de México, 5 dependen directamente de Estados Unidos. Es decir, es muy clara a dónde va la geopolítica y la geoeconomía. Doctor Alfredo Jalife, muchísimas Un placer. gracias. Que la pase muy bien. Jesús, Aarón, Nacho, salúdame mucho a Mauricio. Claro que sí, con mucho gusto. Encantado. Suerte. Gracias. Oye, ¿ya salió el Senado o no? Ah, ya salió Olga, ¿no? Ya Olguita Ya es está, bueno, ya estaba cantada, ¿no? presidente de mesa directiva. Yo Sí, anoche pues. la publiqué, que ya iba Olga de presidenta. El lunes se reúne López Hernández con Ricardo. Con Monreal. Sí. ¿Y será que se quede ahí Monreal o no? Bueno, nada más cambiaría de partido, pero no creo que haga eso, ¿no? Pero no, van a negociar, ¿no? Van a negociar. Va a Yo negociar. creo que Ricardo es un gran político, es sensato. Vamos a ver, mira, porque eso es juego de ajedrez. Él jugó sus fichas, el presidente jugó las suyas. En un sistema presidencialista como el mexicano, a ver, ¿quién gana? Es una pregunta tonta. Es un sistema presidencialista Claro, así Y luego te metes con tabasqueños, mejor salgo huyendo. Nos vemos. Un placer, suerte. Salúdame a Vicente Serrano, Jesús. Con mucho gusto, doctor. De Encantado. hecho, Y a mi amiga Meme Yamel, que son tus competidores, ¿no? Nacho. Bueno, pues todos están en Pero la es bueno misma que haya comunidad. pluralidad, ¿no? Es la Es misma bueno que haya comunidad. La verdad es que pluralidad. aquí sí Es no hay sano. mutuamente entre todos Hiciste bien. jugamos mejor, ¿no? Muy bien, te felicito. Suerte. Gracias, doctor. Que les vaya muy bien.